Habiendo visto en el último tutorial los distintos valores para calidad de tolerancia y las diferentes posiciones para el eje y el agujero de la tolerancia, vamos a empezar a familiarizarnos con este gráfico en el que tenemos todos los valores necesarios y a tener en cuenta cuando tenemos que calcular un sistema de ajuste. Acá podemos ver un gráfico de un agujero y de un eje. Para el agujero tenemos el diámetro máximo, diámetro mínimo. Para el eje también tenemos el diámetro mínimo y el diámetro máximo, y como podemos ver, todos parten desde una medida base que es igual para el eje y para el agujero. Esto tiene un sentido y un objetivo, que es que podamos analizar solamente en esta parte del gráfico una sola medida para cada pieza. Tenemos la línea de cero, ¿sí?, que es coincidente con la medida nominal que nosotros ya conocemos, y que a partir de esta línea de cero coincidente con la medida nominal están dadas todas las medidas de la pieza. Tenemos la diferencia superior del agujero. Vamos a empezar por el agujero. La diferencia superior, que es la medida que hay desde la medida nominal o línea de cero hasta la medida máxima que puede tener el agujero. Y la diferencia superior es el número que está arriba cuando nosotros acotamos una tolerancia, ponemos la medida nominal y un número más chiquito arriba y otro número más chiquito, igual de chiquito, abajo. El que está arriba es la diferencia superior. Y tenemos desde la línea de cero hasta la medida mínima del agujero la diferencia inferior, ¿sí? La distancia que hay entre la diferencia inferior y la diferencia superior la llamamos tolerancia. Ya lo vimos en el último tutorial. Vamos a pasar al eje, que es los mismos valores, y vemos que están acotados con una letra minúscula, y los vamos a repasar. Tenemos la diferencia inferior, que es la medida que hay desde la línea de cero hasta la medida mínima que puede tener el eje, y la diferencia superior, que va a ser la medida que hay entre la línea de cero y la medida que va a tener como máximo el eje, ¿sí? La diferencia entre estas dos medidas, la superior y la inferior, nos va a dar la tolerancia, que la tenemos acotada acá. Con estos valores nosotros vamos a poder calcular cuál es el diámetro mínimo y cuál es el diámetro máximo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro gráfico que vamos a empezar a calcular, vamos a empezar a ver cómo calcular estas tolerancias. Repasando, tenemos acá un gráfico de un agujero y un eje, donde está la cota del diámetro máximo, el diámetro mínimo, el diámetro nominal del agujero, que va desde la línea de cero hacia la línea base. De este otro lado, a la derecha, tenemos el eje con el diámetro nominal, también desde la línea de cero hasta la línea base, el diámetro máximo y el diámetro mínimo. Con estos valores de diámetro máximos y mínimos podemos calcular las diferencias, y viceversa. Diferencia inferior va a ser igual al diámetro mínimo menos el diámetro nominal, y la diferencia superior, el diámetro máximo menos el diámetro nominal. Para el eje va a ser lo mismo. Para calcular la tolerancia podemos restar diferencia superior menos diferencia inferior, o diámetro máximo menos diámetro mínimo.
acá ya tenemos todas las fórmulas para hacer los cálculos que nos interesan, que son, bueno, tenemos que saber el diámetro máximo y el diámetro mínimo a la hora de calcular una pieza, tenemos que saber la tolerancia, ¿sí? Bueno, en este caso podemos ver acá diferencia superior va a ser igual a diferencia inferior menos la tolerancia, ¿sí? Diámetro máximo va a ser igual a diámetro mínimo más la tolerancia, y acá abajo en la placa número 13 tenemos un ejemplo que me interesa que lo vean, por lo que este ejemplo quiero que lo copien y lo tengan en su carpeta de clases, hecho a mano, donde podemos ver todos los valores que nos hacen falta y que necesitamos para un sistema de ajuste.